Eh, ¿Ya está grabando? Muy bien. Bienvenidos chicos a una nueva clase en línea. Me da mucho gusto saber que están aquí, que se conectaron y están haciendo el esfuerzo de estar aquí presentes. Lamentablemente faltan dos compañeros, no pudieron estar, no se comunicaron conmigo, ni modo, vamos a seguir adelante. ¿De acuerdo? Como les comento, vamos a revisar los últimos modelos de cambio que nos hicieron pendiente el día de lunes para terminar con este tema. ¿De acuerdo? Y por supuesto les voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la información. Como saben, muchachos y muchachas, todos los temas, bueno, más que nada, todas las dudas y comentarios después de la clase en Zoom, nos conectamos en CESWeb, en el chat de CESWeb para resolver comentarios y dudas. ¿De acuerdo? Sí, no, muy bien, Sí, perfecto. Entonces, aquí nos quedamos la clase pasada, es decir, las fases anteriores para que se pueda lograr el cambio de Kurt Lewin, si mal no lo recuerdan, ¿verdad? En Kurt Lewin se daban lo que eran las fuerzas impulsoras, perdón, y fuerzas restrictivas para el cambio. Se da lo que se da, perdón, se da también lo que es la resistencia al cambio, se dan las fases, la descripción, la representación gráfica y, y si se pueden lograr o no, dependiendo de estos puntos. Aquí nos quedamos la vez pasada. ¿Me recuerdan? ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a continuar. El modelo que toca revisar hoy es el modelo de planeación. Este modelo trata de definir las etapas del cambio planeado, es decir, todo lo que una organización tiene que hacer o tiene que desarrollar para que se dé el cambio, perdón, que ya tienen planeado desde que detectan alguna problemática, más que nada. Desarrollados por Lipit, Watson y Westlake, no sé cómo se pronuncian en inglés, se los debo, pero estos son los autores. ¿De acuerdo? Y estos autores comentan que toda la información debe ser compartida libremente entre la organización y el agente de cambio. Como lo habíamos comentado la vez pasada, el agente de cambio es el consultor. El consultor ya sea externo o interno a lo que es la organización. Entonces, para que el cambio se empiece a dar, perdón, la información importante debe ser compartida libremente entre los miembros de la organización y el agente de cambio, es decir, el consultor interno o externo a la organización. Y por supuesto, se decreta si esta información es útil si después de convertirse en planes de acción. Perdón, si esta información puede convertirse más allá de información, llegar a ser planes de acción. Es decir, nuestro plan, por supuesto, de cómo vamos a realizar la acción del cambio que nosotros pretendemos realizar en una organización. ¿De acuerdo? Por supuesto, para ello necesitamos 7 pasos muy importantes. ¿De acuerdo? Que tienen mucho que ver con lo que comentábamos en el modelo anterior de Kurt Lewin. Nada más que aquí se extienden un poquito más. Es decir, exploración. La exploración es entre el consultor interno o externo y la organización. Es decir, eh, la exploración es como la fase inicial para que el cambio se dé. Es decir, ya se identificó algún problema, ya se identificó alguna problemática que podamos mejorar y se expone, toda la información se expone a lo que es el consultor interno o externo. Después de este paso se da
lo que es la entrada. La entrada bueno, se refiere más que nada al contrato y expectativas. El contrato lo vamos a ver un poquito más adelante, a qué se refiere. Pero si ustedes están pensando en un contrato de, por ejemplo, cuando alguien empieza con su vida laboral, por ejemplo, son las cláusulas que tanto el patrón tiene pensado con con el trabajador y el trabajador con el patrón. Es decir, las cláusulas que tienen ambos. Ahorita lo vamos a ver más adelante. El diagnóstico, es decir, identificar el problema, saber cómo se va a tratar y saber o identificar lo que son las metas, es decir, a dónde queremos llegar con lo que es el, el plan de acción. Y pues la planeación son los pasos específicos para que se dé el cambio. La implementación de cambio. La acción, por supuesto, es ya tenemos bien definido nuestros planes, qué hacer primero, qué hacer después. Entonces sí, ahora decir, bueno, vamos de tal día, vamos a empezar a implementar lo que es la planeación. ¿De acuerdo? Es decir, ustedes tienen planeado, por ejemplo, hacer ejercicio. ¿Qué es primero? El calentamiento, después, por ejemplo, no sé, sentadillas, salir a trotar, a caminar, a correr, paso por paso. La acción es decir qué día empezamos a realizar estos pasos, estas acciones. Y la estabilidad y evaluación, pues más que nada es determinar el éxito, es decir, ya implementamos, ya dimos lo que es la planeación, ya hicimos la acción de la planeación y se da lo que es, bueno, estamos en una estabilidad, nos conviene, no nos conviene estar en esta estabilidad y se reevalúa lo que es el cambio. Si se dio, si no se dio, si se dio de forma parcial o completa lo que es el cambio. Y pues la terminación, más que nada, por supuesto, es terminar si, si se da o no se da el cambio independientemente, es suspender o iniciar un nuevo proyecto. Suspender si alguna de las dos partes, tanto el consultor como la organización no cumplen con su parte o, más que nada, no quieren el cambio, pues es suspender y proponer un nuevo proyecto si así se desea. ¿De acuerdo? Entonces, con estos 7 pasos se puede lograr lo que es un cambio. ¿Levantaste la mano, Sotelo? ¿No? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Entonces, vamos a continuar. Bueno, es así como se representa lo que son los pasos anteriores. Los pasos que revisamos se representan de esta forma. Por supuesto, aquí este modelo pone énfasis en desarrollar, perdón, una labor de planeación del proceso de cambio, es decir, esta parte. ¿Ok? Si tenemos el diagnóstico, no nos podemos saltar lo que es la planeación para llegar a la acción. Es decir, necesitamos saber exactamente con detalles qué es lo que vamos a hacer primero, después, alternativas y después de eso, antes antes de llegar a lo que es la acción. La acción es, se puede decir que es eh, bueno, más que nada poner en práctica todo aquello que planeamos, la acción, ¿de acuerdo? Entonces, todo este proceso, todo este proceso tiene dificultades para aquellas organizaciones que no aceptan el cambio o tienen resistencia al cambio. Creo que no lo platicamos la vez pasada. La resistencia al cambio básicamente es ponerse trabas uno mismo para que el cambio se dé. Pretextos, pues, es decir, no, pues que, por ejemplo, ¿no?
no, pues de que ahora sí voy a ponerme a, a estudiar. ¿Ok? Entonces ya tengo todo mi material preparado. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? No, pues de que voy a abrir el libro, por ejemplo, y voy a empezar a leer. Y después de eso voy a hacer resúmenes. Y después de eso voy a leer el resumen. Y después de eso, del resumen de lo que yo leí, voy a sacar mis propias palabras. Entonces, digamos, ese fue nuestro plan de acción. Entonces, ya al momento de pasar la acción, me digo, ah, qué flojera, tengo todo el día, estoy en cuarentena y lo puedo hacer más tarde. Entonces, ¿qué hago? Me pongo a jugar, me pongo en el teléfono. Ya cuando digo, ya es suficiente el teléfono, ahora sí me voy a poner a ver, a estudiar, perdón. Y al momento de ya estar sentados con todo el material, decir, ay, mi compañero o mi compañera subió una nueva foto, el chisme de Twitter, por ejemplo, está muy bueno. Después hago la tarea. ¿Ok? Todos los obstáculos que una persona se pone para no lograr el cambio es la resistencia. Y por lo general son obstáculos mentales que cada uno se pone. Ay, qué flojera, o no le entiendo, o lo leí una vez y no le entiendo. Esos son obstáculos a lo que es el cambio, que se llama como resistencia. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Bueno, como les comento, es así como se representa de forma gráfica lo que es el, el modelo, el modelo de acción. ¿De acuerdo? Entonces, por supuesto que la exploración se tiene que llenar, el contrato se tienen que hacer, que ahorita lo vamos a ver, por parte de lo que es la organización y el consultor. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, permítanme. Vamos a pasar a lo que es el modelo de investigación-acción, perdón. Esta, bueno, más que nada, todas son muy parecidas, ¿de acuerdo? Unas se enfocan más que en otras, pero en esta se estima el cambio planeado como un proceso cíclico que implica colaboración entre los miembros de la organización y los expertos en desarrollo organizacional. ¿Quiénes son los expertos en desarrollo organizacional? Como lo habíamos comentado anteriormente, los expertos son los altos ejecutivos, los fundadores, los líderes o los jefes y por supuesto los consultores internos y externos. ¿De acuerdo? Se menciona que es un proceso cíclico porque cuando llegamos a la última etapa, al último proceso, se vuelve a comenzar. Y así se va hasta lograr realmente el cambio que se quiere lograr. ¿De acuerdo? Y aquí, cuando hablamos de lo que es la investigación, pues se pone en énfasis la recompilación de datos para el diagnóstico antes de la planeación y de la acción. Y antes de la planeación, por supuesto, es antes de la que es la implementación. Y así como en una cuidadosa evaluación de los resultados después de realizar el plan de acción. Y así sucesivamente. Cuando se da la evaluación, por supuesto, se evalúa nuestro cambio y se dice o se determina si es bueno, si es malo, si es aceptable, si no es aceptable. Si es medianamente aceptable, se puede volver al principio para llevar todos estos pasos de una forma cíclica para alcanzar el cambio que nosotros estamos buscando. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí todo bien? Bueno, si en el pasado eran siete procesos o 7 pasos, aquí es el doble, ¿de acuerdo? No se los puse uno por uno porque sí son bastantes. Entonces los vamos a explicar de forma inmediata aquí. Es decir, el primer paso es la percepción de los problemas por parte de los administradores claves o los expertos en DO. Habíamos comentado que casi siempre al inicio es igual. Es decir, identificamos un problema que deseamos cambiar o mejorar. Después de esto, se consulta con expertos en ciencias del comportamiento, es decir, nuestros queridísimos amigos, perdón, de consultores, ya sea internos o externos. Recopilación de datos y diagnóstico inicial por el consultor. Es decir, el consultor va a ir con todos los empleados, por ejemplo, si es un problema con los empleados,
de decir, bueno, dame toda tu información a base de lo que son las encuestas, de lo que son las pruebas, eh, de investigación, observación, etcétera, etcétera, etcétera. Y se crea una base de datos. Es decir, bueno, se ve en la base de datos que el problema, por ejemplo, en tu organización es la comunicación. ¿De acuerdo? Y cuando se tiene el diagnóstico, empezamos a lo que es el plan de acción conjunta, es decir, el consultor interno o externo junto con los altos directivos. Es decir, ¿qué te conviene a ti? Yo te propongo esto, pero ¿te conviene? ¿Te conviene? Sí, adelante. Si no, pues vamos a modificarlo, vamos a tratar de que esto que yo veo que es una oportunidad de, de mejoramiento, pues se dé. Y después, por supuesto, de nuevo, se da lo que es la acción. Es decir, ya tenemos el plan, ya sabemos qué vamos a hacer primero, qué después, en qué día, en qué fecha vamos a llevar a cabo estos pasos. Después se evalúa de nuevo lo que es la acción, es decir, lo que nosotros como expertos en desarrollo organizacional ¿funcionó? ¿No te funcionó? ¿Cómo lo ves tú? Preguntándole, por supuesto, a los empleados. Si es bueno, si es malo, se toman decisiones importantes, que sea la retroalimentación al grupo de clientes por el consultor. Es decir, ¿te sirvió? No te sirvió. Después se da un nuevo diagnóstico y planeación a la acción entre el cliente, que son los administradores, y el consultor. Bueno, si no te sirvió, bueno, vamos a ver qué es lo que está fallando también para volver a planear y tomar acciones importantes. Se da lo que es la nueva acción y de nuevo para esta nueva acción, perdón, se da una nueva recopilación de datos y se da un nuevo diagnóstico, perdón, para dar lo que es el visto bueno o el visto malo. Es decir, ¿te sirve, no te sirve y en qué podemos mejorar? Si se fijan aquí, por ejemplo, aquí dice, en el punto 14 dice, etcétera. ¿Por qué? Porque depende de la diagnóstico de la situación. Si volvemos a lo que es la toma de datos importantes o se da lo que es una nueva planeación o una nueva acción. Es por eso que se menciona que es un proceso cíclico hasta no encontrar una solución al problema. Se puede estar haciendo todos estos pasos en lo que es, por ejemplo, no sé, en un mes, por ejemplo, que es muy poquito tiempo, por supuesto. Puede ser en 6 meses, puede ser en un año. Todo depende qué tanto es el cambio que quiero lograr en mi empresa. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí todo bien? Muy bien. Vamos a continuar. Y por supuesto, este modelo más que nada utiliza la herramienta de las ciencias de la conducta. Más que nada, aquí se trabaja con los procesos de los trabajadores. Como lo habíamos comentado, uno de ellos pues es la comunicación. Y reconoce que la interacción entre el consultor y la organización constituye una intervención que puede afectar a la empresa, ya sea positiva o negativa. A este modelo remarca la utilidad de las intervenciones como un medio para lograr lo que es el cambio planeado, perdón. Y, por supuesto, se utilizan las dinámicas de grupo. Es decir, como lo vimos en clase, ¿recuerdan de la ventana de Hanoi? ¿Se acuerdan de la ventana? Sí, exactamente. Ese tipo de, de técnicas son utilizados por el consultor dependiendo del proceso en el que tengan problemas los trabajadores, ¿no?
Por supuesto, si es aumentar, por ejemplo, lo que es la autoestima, aumentar lo que es la producción también. Todo depende de qué diagnóstico se dé a la empresa o a la organización. Perdón. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Cómo digo que se llamaba el modelo? Bueno, que se llama. Se llama, este modelo que estamos revisando se llama investigación-acción. Ah, ok, ok. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Y vamos a pasar adelante. Uy. Permítanme. Listo. Ahora, el último modelo que nos toca por revisar es por supuesto, el modelo de cambio planeado de Faria Mello. Es una mujer, arriba chicas, ustedes pueden, quien crea este modelo. Por supuesto, como los habíamos comentado, es muy parecido a los modelos anteriores, pero le da un énfasis, perdón, un poco diferente a lo que es este modelo. Por ejemplo, también representa este modelo dividido en fases o en etapas de consultoría. Todo esto se basa a lo que son los consultores internos o externos, ¿de acuerdo? Aquí viene lo bueno. Como lo habíamos comentado, lo que es el contrato en los modelos anteriores. Es decir, esta autora dice que el contacto, contrato, perdón, y la entrada se funden en lo que es una gran fase inicial de multicontactos, precontratos, perdón, y subcontractos con diferentes grados de profundidad o extensión de la entrada. Es decir, esta autora nos dice que la primera fase va a ser el contacto. La segunda fase puede ser el contrato y la tercera fase, entrada. Pero ella no se queda ahí nada más. Ella menciona que estas tres fases, estas tres primeras fases se pueden agrupar para que se dé lo que es el cambio. Por supuesto, cada uno de ellos tiene una profundidad o una extensión diferente, pero se pueden agrupar. Ok, entonces, a todo esto, ¿qué es un contrato? El contrato, más que nada, es una exploración entre el consultor y el cliente, lo cual permite iniciar un conocimiento mutuo y un examen preliminar de la situación por parte del consultor. Es decir, aquí se usa lo que es el contrato escrito para decir qué es lo que tiene que hacer cada parte. Es decir, yo como organización te doy a ti toda la información importante de mi organización, a ti como consultor, ¿de acuerdo? Y si tú estás de acuerdo, también puedes hacer tus cláusulas. Es decir, yo como consultor, me comprometo, por ejemplo, a trabajar, no sé, toda la semana, por ejemplo, dependiendo del diagnóstico que podamos dar o más que nada de la problemática que tienes en tu, en tu organización. Perdón. Eso es un contrato. Es decir, cláusulas de cada quien para llegar a un punto medio que se pueda trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, sabiendo esto, vamos a lo que es las fases. Aquí sí es un poco más riguroso, por decirlo así. Es decir, el contacto. El contacto es la exploración entre el consultor y el cliente. Es decir, te invito a ti, consultor, a que vengas a mi organización, te platico un poquito de ella, conoces para que se dé el contacto. ¿De acuerdo? Lo que es el contrato, como les comentaba, es decir, las expectativas de cada parte para poder trabajar en lo que es el plan de acción, ¿no? El cambio. Es decir, expectativas y compromisos mutuos. La entrada es
¿Dónde y cómo comenzar, perdón? Hacer contacto con las personas, por ejemplo, preguntar eh, a las personas qué problemas perciben ellas. Por ejemplo, es como el primer contacto con los trabajadores. La recolección de datos, como ya lo habíamos comentado, se pueden hacer a través de las entrevistas, la observación, la convivencia, cuestionarios, entre otras cosas. ¿De acuerdo? Para hacer una base de datos que nos ayuden a nosotros a identificar el problema. Cuando tengamos esto, entonces se da el diagnóstico. Es decir, definir exactamente lo que es la situación del problema y qué cambio podemos llegar a lograr. Después de esto, si ven ustedes, aquí es donde se complica un poquito las cosas. Es decir, después del diagnóstico, por supuesto, se da lo que es el plan de intervención, es decir, los pasos, el plan de acción. Se da lo que es la acción, como ya lo habíamos comentado, y dependiendo, se da el cambio, la institucionalización del cambio, es decir, la actitud y método para la solución del cambio, es decir, preparar a los trabajadores para que cambien la estructura, para que ellos vayan cambiando la estructura y se dé el cambio. Si este cambio se da, podemos dar un acompañamiento y evaluación. Si este cambio se da o no se da, se procede a dar lo que es el acompañamiento. Es decir, te ayudo un poquito más. Te ayudo para que lo que estás haciendo lo hagas un poquito mejor y se dé el cambio. Y por supuesto, si esto se da lo que es el término de lo que es nosotros como consultores. Si vemos que necesitamos trabajar más, para eso está lo que es el acompañamiento y la evaluación de nuestro cambio. ¿De acuerdo? Me estoy yendo un poquito rápido porque ya se nos está acabando el tiempo. ¿De acuerdo? Pero como les comento, en CESWeb vamos a ver las dudas y los comentarios. ¿De acuerdo? Ahora bien, como les comento, un contrato es exactamente el contrato que se da entre el consultor y la organización. Es decir, en este contrato, puede constar de objetivos, es decir, qué es lo que queremos lograr, qué cambio queremos lograr, ¿no? El plan de trabajo es el cronograma. El cronograma es como un pequeño calendario de las cosas que tenemos que hacer. Es decir, para tal fecha o tal día vamos a hacer lo primero, que sería recabar toda la información, platicar o que se dé el primer contacto con los trabajadores. El segundo día es aplicar encuestas para recolectar datos. El tercer día, por ejemplo, es implementar las acciones, por ejemplo, ¿no? En el paso 3 están las actividades a desarrollar, que es como el cronograma, pero el cronograma es un poquito más general. Y las actividades es desarrollar exactamente qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. ¿De acuerdo? Es el plan paso a paso. Y las expectativas, como ya lo habíamos comentado, y compromisos entre consultor y cliente. ¿Qué estás dispuesto tú a hacer para que yo pueda trabajar contigo? Y viceversa. ¿De acuerdo? Es importante que cada, perdón, es importante que cada cierto tiempo se revise el contrato. ¿Por qué? Porque a lo mejor mientras vamos implementando nuestro plan de acción, a lo mejor se puede modificar. Podemos encontrar algo que necesitamos incluir en el contrato para no tener problemas más adelante. ¿De acuerdo? Muy bien. Y con esto, pues ya serían todos los modelos más importantes que vamos a revisar. Les comenté la vez pasada que existen más, que existen variaciones de estos modelos, pero esto es lo más importante. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, como les comento, con esto terminamos lo que es el tema y las preguntas y comentarios los vemos por
por CESWeb. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, muchachas, les agradezco mucho que hayan estado aquí. Les agradezco mucho el compromiso que están haciendo, el esfuerzo que están haciendo para conectarse. Yo sé que a lo mejor no es muy fácil conectarse, encontrar internet, por ejemplo, para conectarse. Así que se los agradezco mucho. ¿De acuerdo? Como les comento, ya subí a asignación. Cualquier duda o comentario que tengan respecto a esta, pues estoy a sus órdenes. ¿De acuerdo? Nos vemos en el chat de CESWeb en este momento, por favor. Nos vemos allá. Muchas gracias por atender el llamado, muchachos. Nos vemos. Cuídense, que estén bien. Hasta luego.